buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a la 10ª sesión de capacitación del ciclo de actualización para periodistas CAP sobre democracia y autoritarismo en Centroamérica. Esta mañana tenemos el gusto de contar con la participación como expositor de Ricardo Barrientos, quien es el director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Ricardo abordará el tema de los retos económicos y fiscales que afronta Centroamérica. Ricardo Barrientos es especialista en política fiscal, es licenciado en matemática por la Universidad del Valle de Guatemala y tiene un certificado de tributación internacional por la Universidad de Harvard. Entre 2009 y 2010 se desempeñó como viceministro de Transparencia y Evaluación Fiscal en el Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala y antes fungió en ese mismo ministerio como asesor técnico y director de análisis y evaluación fiscal. Además, ha sido consultor independiente en temas de política fiscal para diversas instancias y entidades y actualmente es columnista del medio digital Plaza Pública. Ricardo, muy buenos días. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en los ciclos CAP y te dejamos en el uso de la palabra. Buenos días a todas y todos. Déjenme colocar la presentación. Esta presentación, pues lamentablemente, como las cosas que hacemos en el ICEFI, está llena de datos y de información, pero lo que queremos es transmitir un mensaje que es mucho más claro, espero lograrlo, y recordar o identificar una relación muy importante que hay entre el ejercicio de la democracia, el ejercicio de las libertades, las oportunidades de desarrollo inclusivo, de desarrollo para todas y todas, y lo que normalmente reportan las autoridades, estos indicadores macroeconómicos, macrofiscales, y esa obligación que todas y todos tenemos cada mes o cada año de pagar nuestros impuestos. ¿Cuál es esa relación? Y vamos a ver. Oh, perdón, ahí está. Estaba tardando un poco. He organizado en 7 secciones y la primera es una pregunta, un par de preguntas, las dos primeras. Primero, ¿qué entendemos por política fiscal y cuáles deben ser los objetivos de esta política? Y un poquito más cerca, la relación entre política fiscal y democracia, que yo creo que es un poco la tentativa de este ciclo de talleres. Luego, rápidamente, una caracterización económica de Centroamérica y dentro de esta caracterización económica, un panorama sobre la fiscalidad pública, sobre la política fiscal. Y quizá la sección más importante, la sexta, es cuáles son las consecuencias, cómo se ve la región ante esta caracterización. Generalmente los gobiernos comunican grandes logros de economías boyantes, estabilidad económica, logros en términos de atracción de inversiones, esto y el otro, pero nosotros tratamos siempre de recordar que donde hay que poner el renglón, donde hay que poner el dedo, es justamente cómo están las condiciones de vida de las grandes mayorías. Y luego algunas reflexiones finales, ¿verdad? Esperemos que esto lo pueda lograr en un tiempo razonable. Bien, lo primero es, plantear que la política fiscal es un concepto dinámico que ha cambiado en el tiempo y es multidisciplinario, ¿verdad? Y la pregunta no fue, la pregunta fue ¿qué entendemos por? ¿Verdad? Y no simplemente qué es, porque eso sería como un poco un poco autoritario y la típica arrogancia que se le atribuye a los economistas que pareciera que estuvieran hablando e imponiendo verdades, sino que qué entendemos por política fiscal, reconociendo que este es un concepto que cambia en el tiempo y tiene visiones distintas desde perspectivas distintas. En un enfoque tradicional simplificado del libro de texto de primero o segundo año de una carrera de economía de pregrado,
Pues la política fiscal la integran el gasto público, los ingresos, el financiamiento para cubrir esa diferencia entre ingresos y gastos que no, en nuestros países generalmente es deficitaria, ¿verdad? Y por ahí más o menos queda un poco una definición un poco de finanzas públicas, ¿verdad? Sin embargo, hoy política fiscal está más cercana al desarrollo y muy cercana a temas de ciudadanía. Por ejemplo, hoy en día no puede hablarse de política fiscal sin incluir la transparencia fiscal como un componente fundamental. O sea, en qué medida los gobiernos son democráticos, son abiertos, son transparentes y publican aquella información que incluso leyes dicen que es pública sobre las cuentas fiscales. Además, hay un obligado aspecto político, o sea, político en el sentido, aquí el idioma inglés nos ayuda porque a diferencia del español castellano, ellos sí tienen dos palabras, la politics, la política partidaria y no solo la policy, digamos, de las políticas como política pública, ¿verdad? Entonces, aquí hay que recordar que junto a la política fiscal hay un trasfondo ideológico que generalmente desata debates y confrontaciones políticas agudas. Por ejemplo, la definición del sistema tributario. Vamos a grabar o no el capital, quiénes pagan y quiénes no pagan impuestos, cuántos impuestos se pagan, las prioridades del gasto público, nos dedicamos a hacer aeropuertos o nos dedicamos a hacer hospitales e infraestructura social, y el rol de la deuda pública, ¿nos endeudamos o no? Y si nos endeudamos, ¿para financiar qué? ¿Verdad? Estos son algunos de los temas que generalmente tienen trasfondos político-ideológicos que generan debate digamos, oposición aguda, ¿verdad? ¿Cuáles deben ser los objetivos de la política fiscal? Bueno, y este es un asunto político, ¿verdad? En el sentido de la politics, ¿verdad? Cada quien tiene una visión desde su sector y su posición ideológica. A lo largo de Centroamérica, nosotros hemos podido recolectar una colección variopinta, muy diversa de visiones. Por el lado conservador, si ustedes quieren, de la derecha empresarial bueno, pero digamos del lado más conservador, más liberal, la política fiscal debería coadyuvar a la estabilidad macroeconómica, ¿verdad? En una visión muy de economía liberal. En contraposición, por ejemplo, y ahí nos vamos posicionando nosotros en el ICEFI, la política fiscal es uno de los elementos fundamentales para la realización de derechos humanos, como la salud, la educación, la seguridad y otros. O sea, nosotros reconocemos que la salud, la educación, la seguridad, el derecho al trabajo, no son aspectos que deba determinar el mercado o no son favores, sino que son derechos. Y por lo tanto, el Estado tiene un compromiso de intervenir para garantizar esos derechos. Esta es una visión, créanlo o no, que es muy contrapuesta a la primera, porque hay quienes dicen que no, que la educación no es un derecho y que se eduque el que la puede pagar, ¿verdad? Hay quienes dicen que la política fiscal tiene como objetivo mejorar el clima de negocios y la competitividad. O sea, cuán competitivos, que también compite nuestro país con los demás. Y entonces ahí hay varios subdebates y esto se vuelve una filigrana un poco fina, porque la pregunta es, ¿cuál competitividad? Por ejemplo, en Honduras ahorita hay un debate muy encendido sobre el tema de las exenciones y las exoneraciones fiscales. Entonces la pregunta es, ¿cuál competitividad? En la región ha prevalecido una visión que la competitividad es un mecanismo fiscal en donde hay cierto sector, por ejemplo el de textiles, o por ejemplo el de los call o contact centers, los centros de llamadas, en donde le damos a un sector el privilegio de no pagar impuestos para que se haga más competitivo. Esa es la visión tradicional, pero en contraposición, por ejemplo, hay una visión de competitividad en donde el Estado hace más inversiones, es más eficiente precisamente
para mejorar sus indicadores en términos de salud, capacitación, infraestructura, seguridad, Estado de Derecho, etc. En Centroamérica ha prevalecido más la visión de privilegios fiscales, pero luego les voy a mostrar a ustedes unos números en donde en el ICEFI sostenemos que esta visión anacrónica no ha funcionado y está claro que no está funcionando. Son los países que han adoptado modelos de competitividad más en la segunda visión a las que les va mejor atrayendo inversiones y generando empleo. Hay quienes dicen que la política fiscal es un elemento clave para un desarrollo integral con equidad y justicia, pero ahí hay varios subdebates. Bueno, ¿y cómo impulsamos este desarrollo integral con equidad y justicia? ¿Vía ingresos fiscales, vía reformas tributarias, vía sistemas tributarios más justos y equitativos, o vía el gasto público más eficiente, más austero, menos corrupción, etcétera, etcétera? Y lo que los teóricos dicen es que hay diferencias. En el corto plazo podemos avanzar hasta este modelo de desarrollo vía el gasto y en el largo plazo vía los ingresos. Así es que hay varios debates en esto. En la región, la definición de los objetivos de la política fiscal ha sido paralela a nuestra historia. Desde finales del siglo antepasado, del siglo XIX y la mayoría del siglo pasado, básicamente la política fiscal no tuvo como objetivo explícito escrito en la normativa, pero el objetivo implícito era privilegiar élites económicas. Desde entonces, concibiendo a estas élites como lo que en muchos países hemos visto que llaman el sector económico, el sector productivo, como que si solo ellos fueran los que producen. Este es un concepto que nosotros encontramos engañoso y sesgado. En todo caso, este sector de las asociaciones empresariales más grandes es el sector de las empresas privadas grandes y probablemente le deberíamos llamar así, cuando en realidad el sector económico y productivo es toda la población, lo que conforma toda la economía. ¿Por qué? Porque las centroamericanas han sido y continúan siendo economías principalmente avanzadas en el consumo privado. No son economías industrializadas, no son economías basadas en la extracción, ¿verdad? Sino que son economías basadas en el consumo. Por lo tanto, si entre el 60 y el 80% del Producto Interno Bruto de las economías centroamericanas es el consumo privado, el principal sector económico ha sido y siguen siendo los y las consumidores, ¿verdad? Entonces, el consumo es el principal sector económico, ¿verdad? Luego de esta discusión, si quieren ustedes, político-filosófica, nos vamos un poco más al centro de este ciclo de debates y uno podría preguntar cuál es la relación entre la política fiscal y la democracia, porque vamos a ver más adelante que los países centroamericanos, por ejemplo, que enfrentan los señalamientos más serios de acciones antidemocráticas, represivas o incluso ya con perfiles prácticamente dictatoriales, por ejemplo, son los que más impuestos están recaudando. Entonces, ¿será que a menos democracia, mejor política fiscal, por ejemplo? Podría ser una pregunta. Y lo que les ofrecemos es una perspectiva un poco desafiante. Por ejemplo, ¿cuáles son, en nuestras visiones regionales, los principales ejercicios de la democracia? Bueno, uno asocia la democracia con ir a votar el día de las elecciones, ¿verdad? Y esto, dependiendo del país, es un ejercicio que hacemos cada 4, cada 5 años, cada 6 años, ¿no? Entonces, sin duda, votar en las elecciones es uno de los principales ejercicios de la democracia. Es la forma democrática en la que un pueblo expresa su voluntad para decir quiénes son las autoridades, nuestros sistemas generalmente del Ejecutivo, ya sea el poder central o local y del poder legislativo. Asegura la alternancia del poder, en teoría, esto está fallando, ¿verdad? Y con excepción del golpe de Estado de Honduras en 2009, todos los gobiernos centroamericanos recientes, legítimos o no, han sido electos. Claro, aquí podemos hablar ya de que tenemos democracias nominales, porque podríamos perfectamente discutir la legitimidad de los procesos electorales
que han tenido lugar en Centroamérica. ¿Y quién es el árbitro? ¿Quién dice estas elecciones fueran buenas y estas elecciones no? En todo caso, a lo que quiero llegar es, bueno, estamos claros que los procesos electorales, especialmente cuando funcionan bien, son una de las principales, pero entonces pareciera que solo tenemos democracia cada 5 años, cada 4 años, cada 6 años. Y la pregunta es, pagar impuestos, esa actividad en muchos casos tan odiada, porque percibimos que nuestros gobiernos son corruptos, y entonces ¿para qué le vamos a dar dinero a unos ladrones? Esta actividad de pagar dinero lo vemos como un ejercicio democrático. Y la relación entre democracia y política fiscal, la verdad es que es más fuerte de lo que quizá creíamos, o por lo menos a lo que en nuestra región estamos acostumbrados. Desde estas perspectivas, la política fiscal, pagar impuestos, que el gasto use los recursos públicos a través del gasto público, la deuda pública, es una materialización de la transparencia fiscal clara del contrato social, que es la base de una democracia funcional. Entonces, en la medida, por ejemplo, en la que una ciudadanía resiste el pago de impuestos, ese podría ser un indicador inequívoco de la calidad de la democracia. Hay sistemas de gobierno en otras latitudes, por ejemplo, los países nórdicos son famosos por esto, en donde la gente no es que sienta placer por pagar impuestos, pero considera que es su aporte responsable y democrático para que el gobierno haga lo que haga. ¿Por qué? Porque hay un transporte público de calidad, un sistema de previsión social, digamos, muy generoso, la infraestructura está buena, los puertos funcionan bien, la policía, incluso hay países donde no necesita llevar armas de fuego, ¿verdad? Porque la delincuencia es muy baja, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida que nosotros percibimos que pagar nuestros impuestos es un acto de responsabilidad porque vemos que la cosa funciona, eso es una democracia, ese es un indicador de una democracia funcional. En la medida que hay resistencia al pago de impuestos, no por egoísmo, sino por el convencimiento de que el gobierno es corrupto, es disfuncional, es ineficiente, etcétera. Ese es claramente un indicador de disfuncionalidad de los sistemas democráticos. Bien, uh, veamos un poco a los números y a caracterizar nuestra región con algunos datos. Por supuesto, no vamos a ver todos los indicadores que se puedan ver, pero sí una muestra que su servidor y el ICEFI les ofrece como, digamos, relevante para caracterizar la región centroamericana. Los principales elementos del contexto económico de la región es que es una región que funciona con economías denominadas duales. En Centroamérica prevalecen modelos tradicionales de economía con fundamentos agroexportadores, es decir, se sigue pensando que la exportación de productos agropecuarios es y sigue siendo una de las prioridades para la política económica. Y un segmento más moderno que apunta a lo que los economistas llaman la tercerización. Los economistas hablan de sector primario, secundario y terciario. El sector primario son las materias primas, el sector secundario es la transformación de las materias primas, el sector industrial, y el tercer sector, el terciario, es el uso de los productos terminados, especialmente a través de los servicios. Ya en adelante les voy a mostrar un gráfico donde se mira la importancia de estos tres sectores y las centroamericanas se caracterizan por economías en donde los servicios es el sector más importante. También la región se caracteriza por una concentración de la producción y del bienestar en el sur de la región, especialmente en Costa Rica y Panamá, que son las dos potencias económicas regionales. Y aquí es donde se mira lo equivocado que es las que han sido y siguen siendo las políticas de competitividad. Porque si uno mira las estructuras y los fundamentos de por qué Costa Rica y Panamá están económicamente más adelantadas que Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua,
tiene que ver un poco más digamos, de privilegios fiscales y todo esto, por ejemplo, los regímenes de maquila, zona franca, exenciones, exoneraciones, zonas especiales de industria y comercio o de desarrollo económico, las sedes, ¿verdad? En todo esto que han hecho en Honduras, sino que en donde están mejor los indicadores sociales, en donde hay más libertades, en donde el sistema económico es público, gratuito, de calidad, el sistema de salud. Bueno, por ahí van las cosas. Vemos que en la región son características que los mercados no funcionan del todo bien, hay fallas de mercado y el problema de la mala distribución de los ingresos. Tenemos un sector externo deficitario. Eso lo que quiere decir es que importamos más de lo que exportamos y, curiosamente, recientemente países como Guatemala, como El Salvador y Honduras han empezado a tener sectores externos más equilibrados, no por una mejora estructura de la economía, sino que por la agudización de otro problema, por la expulsión de fuerza laboral, los migrantes irregulares que mediante las remesas, ahora en estos países las remesas son tan o más importantes que las exportaciones y por lo tanto la posición externa de esas economías incluso es superavitaria, ¿verdad? Y es altamente concentrado. Y entonces ahí ya podemos empezar a hablar de lo que los economistas llaman una enfermedad holandesa o neerlandesa, y este es el fenómeno cuando el ingreso excesivo de divisas, piénsese, remesas familiares, genera problemas, ¿verdad? Como por ejemplo un sector productivo ahora súper acomodado a tipos de cambio estables, no por buena condición económica, sino porque las hermanas y los hermanos migrantes están sosteniendo los sectores externos de las economías. Hay una atracción de inversión extranjera insuficiente, de nuevo concentrado en Costa Rica y Panamá, por las razones a las que ya me referí. Y vemos una política monetaria y crediticia sin apuntalar al crecimiento económico. ¿Por qué? Porque desde la década de 1980 y 1990 los bancos centrales adoptaron el modelo estadounidense de inflation targeting, es decir, la inflación como objetivo único. Los bancos centrales ya no se preocupan por la calidad del crecimiento económico, sino que los bancos centrales única y exclusivamente se preocupan de controlar la inflación, controlar el incremento de precios y hay que decir sin mucho éxito. Bien, estos elementos de contexto, ¿cómo se reflejan? Bueno, en esta gráfica que termina en 2020, que fue el año de la pandemia, les muestra a los 6 países de la región con algunas diferencias entre ellas, pero lo que vemos es que más o menos las 6 gráficas durante el periodo de 2001 a 2020, los 6 países, el crecimiento económico se comporta más o menos similar, ¿verdad? La línea verde, que es la que más se separa de las demás, es Panamá, pero de ahí más o menos todos los países de la región se comportan de la misma manera, ¿verdad? Y eso lo que quiere decir es que uno podría pensar, y algunos economistas de fuera de la región se quedan con esta gráfica y tienden a ver a Centroamérica como una región muy homogénea, en donde incluso no se recuerdan de qué país, a veces ven El Salvador y creen que es Panamá, o Panamá sí la conocen porque es donde está el canal, pero no saben diferenciar Honduras y El Salvador y este tipo de cuestiones. Ahora bien, si en vez de ver el crecimiento económico, si las variaciones del crecimiento económico, vemos ahora este indicador que se llama el PIB per cápita, es decir, en promedio, por cada habitante, ¿cuánto en promedio? Aquí el PIB per cápita es ciego ante el problema de la desigualdad, pero pensemos por un momento que fuéramos sociedades igualitarias. ¿Cuánto de la producción en promedio está beneficiando a cada habitante? Y aquí es donde sí surgen las diferencias, ¿verdad? Definitivamente, en países como Honduras y Nicaragua, que son las 2 líneas azules que están abajo, y luego Guatemala y El Salvador, ¿verdad? En estos 4 países que podríamos hablar que es la parte norte de la región centroamericana,
el crecimiento económico beneficia mucho menos a cada habitante en promedio de lo que el crecimiento económico beneficia a cada habitante en Costa Rica y Panamá, que son las líneas violeta y verde que están más arriba. Entonces, aunque si vemos el crecimiento económico, ahí pareciera que todos los países se comportan de manera similar. Cuando ya lo vemos en términos de gente, cuando le empezamos a poner un rostro de ser humano a los datos económicos, es que empiezan a surgir las diferencias en la región. Y aquí es donde empezamos a ver por qué decimos que en Costa Rica y Panamá, económicamente, en términos generales y en promedio, la economía beneficia más a cada persona que lo que ocurre en la parte norte de la región. Y esta es la gráfica donde les decía, aquí tenemos una gráfica de barras en donde la parte azul es el sector primario, es decir, digamos, el aporte económico de las materias primas. La parte naranja es el sector secundario, es el aporte económico, el aporte a las economías de la industria y de los procesos de transformación de materias primas. Y la parte gris de las barras es el sector terciario, el sector servicios, en donde ahí está el consumo. Y entonces pueden ver claramente que las centroamericanas, especialmente, miren, en las más avanzadas, que es Costa Rica y Panamá, es el sector terciario, es el sector servicios, el consumo, lo que tiene. Y las líneas que están ahí es el empleo que genera cada uno de estos sectores. Entonces, la línea azul, con puntitos azules, es la cantidad relativa a la población ocupada que genera el sector primario, la generación de materias primas, especialmente el sector agropecuario. La línea corinta es el empleo que genera el sector industrial, que es uno de los que se llama el sector productivo, el sector económico, y la línea gris es la cantidad relativa de empleos que genera el sector servicios. Entonces, cuando decimos que la región está caracterizada por ser una región de servicios, estos son los datos, ¿verdad?, que nos muestran esa realidad. Otro de los factores, y que generalmente es poco escondido, es poco mencionado, perdón, es un poco escondido por las autoridades y por los sectores económicos, es que uno de los frenos al desarrollo y al crecimiento económico en Centroamérica es que el crédito es muy caro. Si yo quiero empezar una empresa, si yo quiero levantar una cosecha, si yo quiero hacer un emprendimiento y necesito crédito, es muy caro. El gráfico lo que les muestra ahí tasas corintas y barras corintas y barras grises. Las barras corintas del lado izquierdo están en 2001 y del lado derecho en 2019. Es la tasa de interés pasiva, es decir, eso es lo que los bancos me pagan a mí por ahorrar, por depositarles dinero en una cuenta de ahorro. Y las barras grises es la tasa de interés que yo tengo que pagar cuando cuando un banco me da un préstamo, cuando yo recibo un préstamo de un banco para cualquier actividad. Y lo que pueden ver, la línea es lo que está mostrando la diferencia entre la tasa de interés que me paga a mí los bancos versus la tasa de interés que yo le tengo que pagar a los bancos. Y lo que vemos es que en toda la región, las barras grises siempre son excesivamente más altas que las barras corintas. Si bien es cierto, durante las últimas 2 décadas, las tasas de interés han bajado, sigue constituyendo un freno para el crecimiento económico, que las diferencias entre las dos barras siguen siendo todavía muy grandes. Eso es lo que se llama el margen de intermediación financiera, o en inglés el famoso spread de las tasas de interés, en donde la diferencia entre lo que, digamos, los beneficios de ahorrar
y el costo de recibir un crédito, de pedir prestado dinero, es muy alto. Y entonces, en realidad, el limitado acceso al crédito es una de las razones por las cuales el crecimiento económico sigue beneficiando solo, ¿verdad? Y si le diéramos doble clic a esta gráfica, las diferencias son muy importantes si es crédito para vivienda, si es crédito empresarial para empresas pequeñas, medianas y micro, o si es crédito para grandes corporaciones. Las grandes corporaciones tienen acceso a crédito barato, las empresas pequeñas tienen acceso a crédito caro. Y esta es la gráfica que les muestra a lo largo de más o menos 20 años cuáles son los países que se llevan la gran mayoría de la inversión que llega a la región. El color celeste es Costa Rica, naranja es Guatemala, gris es El Salvador, amarillo es Honduras, azul es Nicaragua y verde es Panamá. Si ustedes toman la parte celeste y verde de todas las barras de la gráfica, siempre les va a sumar alrededor entre 60 y 70%. Es decir, que Costa Rica y Panamá son los países que se llevan más o menos 2 de cada 3 dólares de inversión extranjera directa que llega a la región. Sin embargo, fíjense ustedes que El Salvador, la parte gris, Honduras, la parte amarilla, y Guatemala, la parte naranja, son los países que tienen las políticas de privilegios fiscales más agresivas. Déjenme de nuevo destacar el caso de Honduras, que es donde está el gran debate. En Honduras, que es la parte amarilla, es el país que más le ha apostado a las zonas especiales de desarrollo, la maquila, la zona franca, las exenciones, las exoneraciones. El gobierno, podemos decir mal que bien, pero el gobierno ha intentado que el Congreso Nacional allá en Honduras apruebe una ley para regular eso, pero la gran pregunta, y se volvió un tema casi político partidario, pero la gran pregunta es esta: con todas esas exenciones y exoneraciones, ¿cuál es el éxito de la política? ¿Qué tan grande es realmente la sección amarilla en estas gráficas? Y lo que está claro es que esa política de privilegios fiscales no es la ruta más exitosa para atraer la mayor cantidad de inversión de calidad que llega a la región. Se lo está llevando Costa Rica y Panamá, que a lo largo de los últimos años son los países que le han apostado más a políticas sociales, que están lejos de ser perfectos, pero relativamente son los que están mejor. Y en general, también lo que vemos es que estos datos lo que les está mostrando es la calidad de la infraestructura vial, ¿verdad? Con esa economía que digamos que se está moviendo, pues, ¿cómo es que beneficia? Bueno, lo que pueden ver ahí es que los indicadores de densidad y calidad de la infraestructura vial, por ejemplo, cuántos kilómetros por cada 100,000 habitantes, cuántos kilómetros de carretera por cada 1,000 kilómetros cuadrados de superficie, y el índice de calidad, de nuevo, Costa Rica y Panamá son los dos países que puntean mejor, y El Salvador, Guatemala y Honduras, sus indicadores de calidad de infraestructura de carreteras son los más bajos, ¿verdad? El índice de calidad más bajo lo tiene Guatemala, y también Honduras es el que tiene el índice de más baja longitud de carreteras por cada habitante, ¿verdad? Entonces, esta es una muestra muy pequeña. Yo, por supuesto, que podría seguir hablando horas de horas con indicadores económicos, pero valga esta muestra para ilustrarles cómo usualmente, cómo, digamos, tomar con 2 cucharaditas de azúcar, con un poco de crítica, la narrativa, digamos, esta práctica usual de los gobiernos de pregonar éxitos y fortalezas de las economías. Pero más allá de esta narrativa oficial está la realidad cotidiana de todas y todas, y que en Centroamérica no es una realidad cómoda ni tampoco es justa. Bueno, el ICEFI es un instituto regional de estudios fiscales. Además de estos indicadores económicos, déjenme mostrarles cómo está la parte fiscal. Recuerden que habíamos dicho que la política fiscal
posiblemente es uno de los elementos clave del contrato social. ¿Quién y cuántos impuestos se pagan? ¿Quién tiene que rendir cuentas? ¿Quién decide para qué se usan los pocos o muchos recursos públicos que se tengan? Y incluso decíamos, la actitud de la gente respecto a pagar impuestos podría tomarse perfectamente como un indicador de la calidad de las democracias. Bueno, desde esa perspectiva, veamos un poco cómo está el panorama fiscal de la región. Y las características generales del contexto fiscal es que tenemos estados débiles, en el cual la intervención del Estado a través del gasto público, podríamos discutir su calidad y todo, pero lo que definitivamente está claro es que es insuficiente. Vemos un estancamiento del gasto en términos reales, es decir, descontando el incremento de los precios, porque en general son gastos rígidos, son presupuestos rígidos. Hay relativamente poco para seguridad, salud, educación, nutrición, protección social e infraestructura. Ya vimos los números. Hay ineficiencia y corrupción. Los ingresos públicos son bajos. La carga tributaria en Centroamérica es relativamente baja y la moral tributaria también es baja. Es decir, se pagan impuestos, se pagan pocos impuestos en promedio y encima se hace de mala gana, ¿verdad? La moral tributaria es baja. La estructura tributaria es regresiva, es estructuralmente injusta. Quienes tienen más ingresos pagan mucho menos que proporcional impuestos de los que están en condiciones de pobreza. Y poca productividad. Hay excesivos incentivos tributarios, el tema de las exenciones, exoneraciones, y que también es un poco inútil, porque ya vimos que los países que más exenciones dan son los que menos inversión atraen, niveles altos de evasión, y por supuesto esto ha redundado en tener que recurrir de manera insostenible y peligrosa a el endeudamiento público. Y cuando decimos que la carga tributaria de los países es relativamente bajo, en este gráfico tenemos prácticamente todos los países del mundo, y lo que pueden ver es que en el concierto de las naciones, Guatemala y Costa Rica son los dos países centroamericanos en donde menos impuestos se pagan. El caso más agudo es Guatemala. Le siguen El Salvador y Panamá, pero Panamá no tiene mayor dificultad porque lo que no se paga en impuestos, pues en términos generales, se compensa con las operaciones del canal. Y miren ustedes, Nicaragua, que es el país con los peores señalamientos de acciones antidemocráticas y represivas, prácticamente ya vemos un régimen ahí dictatorial, pero electo, es de los países centroamericanos donde más impuestos se cobran, y por ahí está Honduras, y entonces dice uno, bueno, ahí hay claramente un problema de ineficiencia, de corrupción, y esto porque en Honduras relativamente es el país donde más impuestos se pagan. El gasto público de Centroamérica, pues de lejos es un indicador estable. Como ustedes pueden ver, estas gráficas que parecen serruchos, los dientes de un serrucho, pueden ver la evolución del gasto público desde 2000 a 2022, y los picos que están al lado derecho de la gráfica son los esfuerzos que hicieron los países en la pandemia. Por mucho, el gasto más alto lo tiene Honduras y el gasto más bajo lo tiene Guatemala. Esto es del gobierno central. Aquí no está el seguro social, aquí no están las municipalidades. Costa Rica es de los gobiernos centrales al medio, pero si le agregamos, por ejemplo, la caja del seguro social, ahí el gasto público de Costa Rica, aquí estamos viendo gobiernos centrales. Y lo que vemos es que son gastos bastante inestables y en el caso de Guatemala con un nivel extraordinariamente bajo. ¿Por qué? Porque tampoco tiene de dónde sacar, ¿verdad? Y con estos gastos relativamente bajos, lo que sí es muy clara es la tendencia de la corrupción, ¿verdad? Aquí tenemos la evolución en los 6 países del índice de la percepción de la corrupción, y lo que vemos es que en Costa Rica, a la izquierda de la gráfica, del periodo de 2012 a 2023, el índice de percepción de la corrupción ha tenido sus crisis, pero la línea de tendencia es más o menos
estable o de mejora. En el caso de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, claramente en esos 4 países, que es, digamos, la sección norte de la región, la tendencia es que la percepción es a que los gobiernos cada vez son más corruptos y por lo tanto cada vez las ciudadanías tienen más molestias, ¿verdad? Y digamos el caso reciente de Guatemala, en donde el presidente Arévalo gana las elecciones con la simple y llana promesa de ser más honesto digamos hoy se le critica sus posibilidades de ejecutar presupuestos, pero en realidad lo que ganó las elecciones es prometer yo no voy a robar. Y en Panamá también cierto deterioro reciente, ¿verdad? Un poco pegándose al resto de la región. Entonces, lo que vemos es gastos públicos sin una claridad de mejora en cuanto a nivel, eficacia y tendencia, pero corrupción sí claramente en una tendencia de deterioro en toda la región centroamericana. Y entonces, conforme tenemos ingresos que no alcanzan, gastos que no atienden, lo que vemos en la región también es un recurso cada vez más intenso a la deuda pública. Y acá este gráfico les muestra para los 6 países la evolución del saldo de la deuda pública y claramente lo que se ve es que en 2020 todos los países recurrieron al endeudamiento público para tratar de mitigar el impacto de la pandemia. Y así como Guatemala tiene la carga tributaria más baja, pues uno podría decir, bueno, pero tal vez Guatemala se está endeudando para financiar un plan de desarrollo y así mitigar las horribles condiciones de vida que está sufriendo la gran mayoría de su población. No, no se recauda impuestos y tampoco se endeuda. Miren, la deuda más baja de la región la tiene Guatemala y por eso es que no es sorpresa que tenga también el gasto público más bajo de la región. Y con el gasto público de la región y con un índice de corrupción también galopante hasta el año pasado, pues también Guatemala tiene algunos de los peores indicadores sociales. Entonces, pero por ejemplo, ustedes podrían decir, sí, pero no por gastar más las cosas mejoran. Lamentablemente ese es el caso de Honduras. Honduras recauda más impuestos que Guatemala, Honduras recurre mucho más a la deuda pública que Guatemala, pero como vamos a ver más adelante, los indicadores sociales de Honduras incluso pueden llegar a ser peores que los de Guatemala. Y estos datos es el saldo de la deuda pública como porcentaje de la producción, como porcentaje del tamaño de la economía. Si nosotros vemos la deuda pública no relativa al tamaño de la producción y de la economía de los países, sino que tamaño de cuánta plata tenemos para pagarlo, resulta que eso de que Guatemala tiene la deuda más pequeña de la región ya no es tan cierta, porque al tener la carga tributaria, Guatemala también tiene la capacidad de pago más baja de su deuda. Entonces, lo que pueden ver es que si relativizamos ahora el tamaño de las deudas públicas con su capacidad de pago, bueno, el gráfico lo que nos está diciendo es que durante la pandemia, los países sí se endeudaron posiblemente mucho más allá de su capacidad de pago. Pero también relativizamos y lo que vemos es que en términos de su capacidad de pago, es decir, cuántos impuestos recaudan, la deuda pública de Guatemala incluso puede ser más alta que la de Honduras y la de Nicaragua. O sea que eso del tamaño de la deuda se puede ver en función de la producción, pero también en función con qué se paga la deuda pública. La deuda pública se paga con impuestos. Entonces lo que estamos viendo es que muchos de los impuestos que Honduras y Nicaragua sí recaudan, que son impuestos altos, no se están yendo a gasto social, se están yendo a el pago de la deuda pública, ¿verdad? Entonces, y esa es una de las características. ¿Por qué la relación deuda-ingresos de Honduras y Nicaragua luce incluso mejor que la de Guatemala? Porque Nicaragua y Honduras definitivamente están recaudando más impuestos que Guatemala, pero no los están invirtiendo en la gente, están invirtiendo en pagar a los acreedores internacionales. Bueno, es un vistazo muy rápido a los balances fiscales
la región. ¿Cuáles son las consecuencias de estas condiciones económicas y fiscales? Bueno, los principales elementos del contexto social en toda la región son altos niveles de pobreza y pobreza extrema, distribución deficiente del ingreso, es decir, desigualdad, población creciente en edad de trabajar con pocas plazas de trabajo e informalización del empleo, altos niveles de violencia y crimen organizado, migración forzada, un sistema, digamos, para preparar mano de obra barata, pero que la usan otros, digamos, fuera de la región, especialmente los Estados Unidos. Aquí tenemos las condiciones de vida según los últimos datos disponibles y la parte gris es la población que se considera que no está en estado de pobreza. La parte naranja es la población que se considera que está en pobreza extrema, por ejemplo, que está en riesgo de morir por no satisfacer sus necesidades básicas. Y la parte corinta es las personas que tal vez no están en riesgo de morir, pero definitivamente están fuera de las oportunidades de desarrollo. Son las personas que están en situación de pobreza. Claramente los casos más graves son Guatemala y Honduras. Y entonces Honduras con el gasto público más alto, Honduras con una de las dos cargas tributarias más altas, claramente no está invirtiendo en su gente porque lo que está haciendo es otorgando privilegios fiscales y pagando deuda pública. Los datos últimos que se tienen del país, casi 2 de cada 5 personas en Honduras están en riesgo de morir, están en pobreza extrema por no satisfacer sus... ¿verdad? Y la cuarta parte está en pobreza. En Guatemala, más o menos la quinta parte de la población está en pobreza extrema y, más de una tercera parte está en pobreza. Entonces, es una región que no es pobre, pero que está llena de gente pobre. Estos gráficos les muestran digamos, si tomamos la pobreza en toda la región centroamericana, en dónde está la gran mayoría. Y lo que vemos es que en términos absolutos, alrededor de 9,5 millones, a ver, más o menos en Guatemala, a ver, en toda la región centroamericana, en términos absolutos, 9,5 millones de personas, de las personas que están en pobreza están en Guatemala. 5,200,000 están en Honduras, más o menos 1 millón está en El Salvador y cifras alrededor de 1 millón están en el resto de países. La gran mayoría de las personas que están en pobreza están en Guatemala y Honduras, y en términos relativos a su población, como ya vimos, la gran mayoría digamos proporcionalmente, Honduras es el que tiene la mayor proporción de su población en pobreza. Pero esto lo que nos caracteriza es una región que no es pobre, que vemos que crece económicamente, pero que está repleta de personas que viven en situación de pobreza, ¿verdad? El Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador, concentra el 80% de las personas que viven en pobreza y el 85% de las personas que viven en pobreza extrema. Y son los países que más privilegios fiscales otorgan bajo el argumento de la competitividad y la atracción de inversiones que no se produce. La distribución del ingreso, esta barra lo que divide es la población en 5 partes. Si cada población centroamericana fuera perfectamente equitativa, todos los colores de las barras fueran del mismo tamaño. La barra corinta es la quinta parte más rica de cada país y la parte celeste es la quinta parte más pobre del país. Podemos ver que en toda la región, la quinta parte de la población más rica tiene, tiene alrededor de la mitad de toda la riqueza de cada país. De tal cuenta, por ejemplo, la relación entre la parte más pobre y más rica del país es que, por ejemplo, en Costa Rica, más o menos es 13 veces más grande la parte más rica que la parte más pobre. En Honduras
la parte más rica es alrededor de 17 veces más grande que la parte más pobre, ¿verdad? Entonces, el gráfico, sí, digamos, la interpretación es un poco complicada. Lo que le demuestra cuantitativamente es quizá la principal característica, una de las principales características de la región. La región centroamericana no es considerada una región pobre, es una región de ingreso medio, pero es una región que está repleta de pobres y pobres extremos. Y lo que evidencia entonces es que aunque no es una región pobre, es una región profunda y agudamente desigual, ¿verdad? Entonces, la desigualdad es uno de los graves problemas de la región centroamericana. Y bueno, este gráfico lo que les muestra es el fenómeno de la mercantilización de la educación, en donde acá, en muchos países de Centroamérica, solo estudia el que puede pagar, el que tiene dinero. Por ejemplo, en cada país las gráficas les están mostrando la cobertura de cada nivel educativo, incluyendo repetición. Por eso es que hay algunos que tienen porcentaje arriba de 100. La parte celeste es la cobertura del sistema público y gratuito. La parte naranja es la cobertura del sistema privado. Entonces, si vemos, por ejemplo, en Costa Rica, los 4 niveles educativos, preescolar, primario, secundario y diversificado, secundario alto, ¿verdad? El preuniversitario. Costa Rica, si no alcanzan a leer, está a la izquierda de la gráfica. En la mayoría de los casos, los niveles son altos de cobertura. Se cubre el 77% en preescolar, 100% en primaria, 103% en secundaria y 58% en preuniversitario. Y la mayoría está cubierto por un sistema público y gratuito. El peor caso es el guatemalteco. El sistema preescolar cubre el 63%, la primaria el 92%, la secundaria el 70%, pero ustedes pueden ver allá que más o menos el 40% de la cobertura de la secundaria es pagada y privada. Y lo peor es que el preuniversitario solo cubre el 37% de la población en edades de estudiar, y ahí sí el 70% es privado, ¿verdad? Entonces, en Guatemala, si una persona, si un chico o una chica quiere ir a la universidad, quiere desarrollarse, para saltar de la primaria a la secundaria y el preuniversitario, tiene que pagar, ¿verdad? Y Panamá tiene niveles, por ejemplo, Honduras tiene un nivel de cobertura alto en la primaria y empieza a aparecer, digamos, a mermar. Pero digamos, el caso más grave es en Guatemala. Este es uno de los factores que explican por qué Costa Rica y Panamá atraen la mayor cantidad de inversión extranjera, porque los inversionistas de calidad lo que quieren son fuerzas laborales educadas y sanas. Entonces buscan los países que más invierten en educación. Pese a que Guatemala, Honduras y El Salvador son de los países que más privilegios fiscales ofrecen, claramente tienen descuidados sus sistemas educativos, y a un inversionista de verdad le interesa menos un país que invierte poco en educación. El comportamiento de la tasa de desempleo, ¿verdad? Acá, digamos, el país con las tasas de desempleo más altas es Costa Rica, y los países con el desempleo, las tasas de desempleo más bajas es Honduras, Panamá y Guatemala. Y prácticamente Guatemala y Panamá están a la par. Entonces uno podría decir, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Incluso la tendencia del desempleo en Guatemala es para abajo. Bueno, el problema es que estamos hablando de empleo o desempleo, pero estos datos esconden el fenómeno del subempleo, es decir, personas que tienen un empleo, pero están muy mal pagadas y están haciendo, ¿verdad? Y también conforme más población se expulsa para migrantes, el desempleo baja.
Entonces, no necesariamente una tasa de desempleo baja está revelando un beneficio para el país. Puede estar escondiendo una situación crítica y claramente Guatemala es el caso de eso. Y lo que podemos ver son los niveles de informalidad. Aunque han permanecido relativamente estables con incrementos importantes en Honduras, no hay datos para Nicaragua, lo que vemos otra vez es que Costa Rica y Panamá no solo tienen más empleos, sino que tienen la mejor calidad de empleos, empleos cubiertos con el Seguro Social. El Salvador, Guatemala y Honduras, que son los tres países de la gráfica que menos impuestos pagan, con excepción de Honduras, eh, son los que menos invierten en protección social y en calidad y en formalización del empleo. Así es de que, de nuevo, si ustedes son un inversionista que quiere invertir en Centroamérica, esta gráfica les dice claramente que Costa Rica y Panamá son los países a invertir porque el empleo es formal y no tienen ustedes que gastar en seguro privado, en policía privada, en medicina privada, sino que el Estado cubriere. Entonces, los términos de competitividad incluso se ven en la calidad del empleo de cada país. Y el fenómeno de la migración, pues aquí tienen ustedes algunos datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Prácticamente Honduras, Guatemala y El Salvador son los principales expulsores y estos datos puede que están un poco desactualizados, pero los mantengo acá porque miren las tasas de crecimiento. No solo los tres países del denominado Triángulo Norte son los que más expulsan, sino que además los que están expulsando migrantes de manera más acelerada. Al punto que, como ya mencioné, las balanzas de pagos de las economías de estos países, los sectores externos de las economías de estos tres países, Guatemala, Honduras y El Salvador, están siendo sostenidos no por las exportaciones, sino que por las remesas de los migrantes. Las remesas de los migrantes ya tienen una importancia macroeconómica y entonces esto es sumamente perverso, porque hay sectores que se están beneficiando de factores estabilizadores de la economía, como el tipo de cambio, gracias a la desigualdad, gracias a la pobreza, gracias a la expulsión de migrantes. Es decir, para algunos sectores en Centroamérica, la desigualdad y la pobreza son unos negocios estupendos, ¿verdad? Y eso es un grave problema político, cuando ya hay sectores que se están beneficiando de la pobreza y de la marginación, como lo está evidenciando de manera tan clara la migración irregular. Hay, digamos, algunos elementos de contexto jurídico y político. Digamos, en toda la región estamos viendo un debilitamiento del Estado de Derecho, la prevalencia del autoritarismo, la impunidad, el irrespeto a la ley, la participación ciudadana limitada, el debilitamiento de las instituciones públicas relacionadas con la administración tributaria, pago de impuestos, la Contraloría, el control, ¿verdad? La planificación y el desarrollo económico, regímenes políticos que promueven la continuada captura del Estado, corrupción, tráfico de influencias y privilegios particulares. Se celebra mucho en Guatemala la victoria del presidente Arevalo, pero se nos olvida que los poderes judicial y legislativos siguen capturados y siguen siendo operados por mafias, ¿verdad? Organismos legislativos disfuncionales y en muchos casos sometidos al servicio del Ejecutivo. Me parecería que El Salvador y Nicaragua son dos casos agudos de este tema. La élite económica con continuadas posiciones antidemocráticas, pequeñas fracciones más progresistas, o sea, las fuerzas democráticas son minoritarias y hay una colección importante de reformas pendientes. El contexto de género en Centroamérica. Continúa una diferencia en la estructuración del mercado de trabajo, es decir, las mujeres continúan desempeñando roles reproductivos y los hombres en general continuamos desempeñando roles productivos y la estructura salarial así lo lee. En general y en promedio se le paga más a hombres por su rol productivo y se le paga menos a las mujeres por su rol reproductivo. El trabajo remunerado, no el cuidado, continúa invisibilizado y eso tiene implicaciones graves en la ciudadanía social. Hay una diferencia importante de acceso de salud y educación, digamos, precisamente
Los programas de salud siguen manteniendo esquemas de acción afirmativa, en el sentido de que son para atender el rol reproductivo de las mujeres y las políticas. Y esto, por supuesto, es un problema de justicia, pero digamos que no nos interesa la justicia, digamos que no tenemos corazón y somos solo economistas, pues también las diferencias en términos de género son económicamente ineficientes y tampoco son sostenibles, son insostenibles. Hay una carencia de acceso a los sistemas de seguridad social, especialmente para mujeres, excepto para su rol reproductivo. Y, por supuesto, se persisten brechas de participación política y de participación en la dirección económica. Bueno, algunas reflexiones finales, ya estamos muy sobre el tiempo. Esta presentación identifica 8 tendencias principales en la región. Primero, estados débiles con pocas posibilidades de promover el desarrollo y fortalecer la democracia. 2, mal funcionamiento de los mercados, especialmente en la esfera de la distribución, el problema de la desigualdad. Modelos económicos preparados para expulsar habitantes hacia el resto del mundo. 4, baja creación de empleo e informalización económica, pese a las políticas de privilegios fiscales supuestamente para enmendar este problema. 5, altos niveles de pobreza y desigualdad. 6, baja gobernabilidad democrática y gobiernos ilegítimos, pese a que son electos. 7, uso inapropiado de los recursos naturales. Y 8, proliferación de la desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces, nosotros concluimos que es imperativo contextualizar las narrativas gubernamentales de condiciones macroeconómicas sobresalientes. Las condiciones económicas y fiscales explican la desigualdad y la situación precaria de las grandes mayorías en la región. Ya lo vimos, concentradas principalmente en la parte norte de la región. Sin un cambio estructural en la política fiscal y otras políticas económicas, la democracia no es viable. La desigualdad, la pobreza, la exclusión son problemas sociales estructurales que requieren soluciones políticas complejas y difíciles. Por la falta de oportunidades, especialmente económicas, la migración forzada suele verse equivocadamente como una solución. La precaria situación de competitividad propicia una inversión directa baja, por lo tanto, menos formalidad en el empleo. Y eso, Honduras es un caso agudo. El combate en la corrupción es una medida necesaria y urgente, pero no es suficiente. Debe incrementarse el volumen, la calidad y la efectividad del gasto público y su financiamiento principalmente por la vía tributaria, legítima y justa. Es decir, concluimos, se requieren en toda la región reformas fiscales integrales. Muchas gracias a Ricardo Barrientos por habernos acompañado en esta sesión de actualización con el tema Retos económicos y fiscales de Centroamérica. Nos encontramos en una próxima oportunidad en este espacio de formación y análisis para periodistas centroamericanos.